Bueno, pues Omar, encantado de tenerte aquí. Para la gente que no te conoce todavía, que tienes muchos seguidores, yo diría ya, Gracias. al menos en España y en parte de Latinoamérica, yo creo que ya son bastantes los que te siguen. Eres Master Trainer de PNL. Además de, yo creo que lo de Master Trainer de PNL fue una etapa de tu vida. Yo creo que ahora la gente te conoce más por ser un experto en lenguaje y cambio, yo casi diría, ¿no? No sé, ¿tú te definirías así o no? Sí, bueno, primero yo también estoy muy contento de estar acá en Barcelona. Me encanta venir y siempre será un honor que me invites. Sí, yo creo que en esta etapa estoy mucho más enfocado en aspectos relacionados con el lenguaje y en aplicaciones, como el cambio, por supuesto, ¿no? En términos más globales. Sí. Y en aplicaciones un poco más concretas, pero ciertamente vinculadas con el cambio y la generación del mismo. Yo siempre digo que para los que habrá gente que estén viendo esta entrevista, que me conozcan a mí, otros no. Los que a mí me conozcan sabrán que yo siempre digo que tú has sido mi gran maestro. Gracias, en todo lo que tiene que ver con lenguaje, ¿no? He aprendido mucho con Gabriel de PNL, pero la parte esa lingüística yo creo que me la diste tú conjuntamente con Gabriel y ya sabes que siempre le doy crédito a Gabriel, ¿no? Y una de las cosas que yo, Omar, siempre me he llevado y que quizás guarde más de haber aprendido contigo es toda esta parte de pensamiento crítico. Es decir, para mí el lenguaje y el razonamiento, que es de lo que a ti te gusta hablar también, de razonamiento, para mí lo que nos dan muchas veces es la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, que hoy en día creo que es como más necesario que nunca, viendo la cantidad de cosas que pasan en el mundo, la cantidad de información que hay y lo difícil que es poder navegar entre todo este sobrecarga informativa, ¿no? Por supuesto. Sí, de hecho, siempre he creído que el pensamiento crítico precede a una de estas vacas sagradas que en todos lados defendemos a capa y espada, que es la libertad de expresión, ¿no? Ahora, justamente aquí, de este lado del océano, el tema de la ley Mordaza está generando muchos contenidos, algunos de ellos muy interesantes, otros de ellos altamente cuestionables, y me parece muy interesante que todos defienden esa libertad de expresión, ¿no? Como una de estas cosas que nos confirieron a los humanos para defender a costa de lo que sea, cuando a mí me parece que también deberíamos defender el derecho al pensamiento crítico, y no solamente es un derecho, también es una responsabilidad justo por lo que esto conlleva, ¿no? Me parece, por supuesto, interesante cómo lo comentas, porque obviamente es una habilidad relacionada con el lenguaje que la precede, que la antecede de cierta manera, y que naturalmente al pensar sobre lo que pensamos tenemos la oportunidad de generar un discurso más claro, más preciso, mucho mejor dirigido y por supuesto ya en otros contextos más efectivo. Claro, porque en el fondo yo cuando te conocí en un ambiente de PNL, pero te descubrí en un ambiente de cambios conversacionales. Sí. Es decir, yo de repente descubrí finalmente y por primera vez en mi vida, después de miles de horas de PNL, descubrí contigo y con Gabriel, con la nueva versión del metamodelo, con toda la parte de lógica, con todo lo que vi, descubrí a cambiar creencias, porque lo que pasa en PNL es que te enseñan el metamodelo como hay una herramienta que nadie sabe exactamente de qué sirve, sí, ni cómo aplicarla, y hasta que no conocí a Gabriel y te conocí a ti, no empecé a entender y a poder utilizar el metamodelo del lenguaje. Muy recientemente, de hecho, leí una publicación de Eric Robin. Eric decía justamente en este artículo, en la introducción a un artículo, como la L de programación neurolingüística, de Neuro-Linguistic Programming, era el aspecto a lo mejor de los tres más olvidado, menos profundizado, en parte porque así se fue desarrollando el modelo, porque se empezaron a enfocar mucho más en otros aspectos, pero también en parte por la aparente inaccesibilidad, si me permites la palabra, de la lingüística como tal. En el mismo post, en la misma cadena de mensajes que algunos entrenadores de PNL estaban intercambiando, John Laval estaba de acuerdo con esta perspectiva
y añadió una frase que me quedó muy grabada. Decía, después de todo, linguistic es nuestro middle name, es nuestro nombre, nuestro segundo nombre, por decirlo de alguna manera. Y lo que pensé fue, es curiosa la analogía, porque como sucede con los segundos nombres, muchos no lo usan. Y es algo curioso porque, como dices, en tu propia experiencia, habiendo ya acumulado varias horas de vuelo en la programación neurolingüística, probablemente el ámbito menos trabajado, menos aprendido o comprendido por ti era precisamente ese, ¿no? El de la L. Y siento que es algo ineludible, es algo que tenemos que utilizar. Si hacemos PNL, tenemos que utilizar palabras para hacerlo. Y es lamentable que en algunos contextos todavía esta L no sea la estrella principal de algunos programas formativos, ¿no? Yo lo veo desde dos puntos de vista que los dos me abrieron las puertas a entender, curiosamente, mucho mejor el trabajo del propio Richard Bandler. Es decir, vuestras formaciones con Gabriel me permitieron entender el trabajo de Richard Bandler. Y yo veo dos partes aquí. La primera es cómo Richard es capaz de identificar claramente una serie de patrones y ejercer un cambio lingüístico sobre la persona, muchas veces muy oculto, bajo los efectos artificiales, efectos especiales, fuegos artificiales del cambio de sus modalidades, de la PNL más efectista, más rimbombante, que tú dirías. Sí, sí. ¿No? Pero ahí detrás escondido está el cambio de creencias de Richard Bandler, está la identificación del patrón. Y por otro lado, lo que también me permitió descubrir a través de vuestro trabajo fue cómo después Richard vende el cambio, que es una parte para mí fascinante. Es decir, no es suficiente en hacerle pensar de modo diferente a alguien, sino que además es que se crea eso. Y las dos partes, en el curso este que vas a hacer ahora de cambios conversacionales, se abordan, porque las dos, una es cómo exploro y cambio, y otra cosa es cómo convenzo, ¿no? Sí. Y las dos partes las aprendí gracias a vosotros dos y que me parecen fascinantes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y para ello, para esta explicación o para esta descripción de lo que hacen personas como Richard Bandler, siempre consideramos esencial, indispensable, el comprender algunas otras disciplinas que alimentan al campo de la programación neurolingüística, ¿no? Dicho de otra manera, sería el colmo no valernos de estas disciplinas para fundamentar lo que hacemos con programación neurolingüística, si es que pretendemos generar esos cambios que describes también y que están tras bambalinas de los fuegos artificiales y de los cambios espectaculares propios de un libro o de un show, ¿no? Y entonces, en este entrenamiento obviamente tenemos que abordar temas relacionados con pragmática, con lógica, incluso algunas disciplinas antes solo accesibles a los académicos, por ejemplo, ¿no? A los ratones de biblioteca, como cálculo de predicados, por ejemplo. Y esto lo hace todavía más rico, desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos, más interesante, mucho más entretenido, y nos da pistas para explicar muchas otras cosas, entre ellas lo que ocurre con un cambio a partir de una conversación, por ejemplo. Es que tú siempre me regañas cuando te hablo de mi Master Practitioner de PNL, porque me regañas diciendo que enseño cosas que no son PNL. Ajá. Lo que pasa es que no puedo, es imposible a estas alturas, después de haber estudiado con vosotros, me es imposible hablar de programación neurolingüística, sobre todo en un máster, donde muchas veces se habla de patrones de habilidad de palabra. Claro. Los famosos patrones de habilidad de palabra de Robert Dills, con El poder de la palabra, ese gran libro. Cuando yo aprendí de vosotros los mecanismos, las ruedas que mueven esos patrones que identificó en parte Robert Dills y que después vosotros extendisteis, cuando entiendes que hay un proceso claro y que no es solo sacar de una chistera a un conejo, para mí es imposible no enseñar eso en un Master Practitioner, porque es lo que pasa muchas veces, que acabas haciendo cosas sin saber por qué las haces, ¿no? Claro, estoy de acuerdo. Y siempre, tú me conoces bien, siempre me he definido como un obsesivo por enseñar a la gente a hacer cosas, claro está, pero también
en explicarles por qué funcionan, cómo es que funcionan. Para mí es indispensable que la gente sepa cómo es que funciona una técnica, una tecnología, una habilidad en general, de manera que cuando la practiquen sepan exactamente qué practicar, por ejemplo. De manera que cuando lo hagan también sepan identificar, por ejemplo, errores en la práctica, y que es indispensable hacerlo para no practicar precisamente el error, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, es parte del chiste, es parte de la magia, el saber cómo es que funcionan. Y tienes razón, te regaño, pero es un regaño amable. Y no solo es amable, es un regaño cínico, porque es como regañarme a mí mismo, ¿no? De lo que tú viste que nosotros también hacemos en los cursos, ¿no? Es que para mí la gran aportación de Gabriel Guerrero, voy hablando de Gabriel, pero la gente no sabe que Gabriel es, de Gabriel Guerrero, sí, y lo digo claramente con todas las letras, ¿no? Y tuyas, independientemente de Eric Robbie y de otras aportaciones, por supuesto, es la capacidad de descubrir los mecanismos que mueven en parte la PNL, y cómo hoy en día, cuando hablas con alumnos, cuando hablas con gente que ha vivido experiencias de PNL, se quedan casi en la anécdota, sí, se quedan en la técnica, se quedan en el chiste, o se quedan en esa cura rápida de fobias que ha aparecido y que sí ha funcionado. Pero eso no es PNL, como tú mencionabas al principio. Es decir, la PNL, no nos engañemos, empezó con el metamodelo del lenguaje. sí. Y cuando ves los programas de formación que hay en el mundo en general de PNL, el metamodelo es una parte residual, Sí. ¿no? Y cuando ahí empezó todo. Sí. Y cómo eso está, como tú decías, ahí quedado en una parte que sí, bueno, el metamodelo, pero es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Sí. Y luego, cuando empiezas a entender, yo que sé, cosas que aprendí con Gabriel claramente, que es cómo funcionan las estrategias, cómo organizar metaprogramas, valores, creencias, estados, etcétera, todo junto, la PNL deja de ser un chiste, una cosa graciosa, y empieza a ser algo más tangible, más utilizable. Sí. Y os tengo que dar crédito absoluto, si ya sabes que siempre lo hago en los cursos, sí, a ti y a Gabriel por esto, ¿no? Gracias. Sí, y creo que como entrenadores, y lo digo obviamente con el conocimiento de cómo lo haces tú, como entrenadores tenemos la responsabilidad por un lado, pero también el privilegio de poder mostrar este material complicado, ¿no? Que cualquiera diría que pertenece más bien a un posgrado en lingüística, o que pertenece más bien a una carrera de filosofía en alguna universidad, de una manera apta para todo público, accesible, que la gente no solo quiera aprenderlo, sino que también quiera practicarlo, que generemos esa idea de cómo es que no lo aprendí antes, cómo es que no puse más atención en las clases en la universidad, cuando era probablemente más oportuno, ¿no? Y eso me parece de alguna manera enriquece al campo de la programación neurolingüística y a las áreas en las que ésta puede ser aplicada con mayor efectividad de la que normalmente la gente la aplica sin conocer este tipo de elementos. Es que yo creo que has abierto un campo para mí que vale la pena comentar en esta entrevista. Es decir, creo que sabes perfectamente que en el mundo de la PNL hay gente que lo que hace es vender la PNL como magia prácticamente, ¿no? Sí. Y yo soy un defensor desde el principio de que la PNL es un modelo, y que si entendemos y nos creemos una de las presuposiciones básicas, una de esas creencias básicas de la PNL, que es mapa y territorio no es lo mismo, sí, que quiere decir que hacemos modelos de la realidad. Por tanto, la PNL tiene que ser lo mismo, es decir, tiene que ser un modelo de la realidad, no puede ser la realidad. Y eso quiere decir que no puede funcionar siempre, no debe funcionar siempre, por definición no puede ser así. No se supone que deba funcionar exacto, siempre. Y que por lo tanto es un modelo, y un modelo limitado por definición, como lo son todos, pero la PNL también. Claro. Y yo nunca me escondo de decirlo claramente, la PNL no funciona siempre, no puede serlo por definición, ¿no?
Claro, claro, y por ejemplo, hablando específicamente del aspecto lingüístico dentro del campo de la programación neurolingüística, también es un modelo, si quieres, es un submodelo del modelo mayor y con el que pretendemos explicar, por ejemplo, lo que decías hace un rato, cómo razonamos y cómo esa manera peculiar en la que llevamos a cabo nuestros razonamientos cotidianos provoca lo que sale por la boca, es decir, provoca ya propiamente el discurso, el lenguaje, y de la misma manera pretendemos explicar cómo esta comprensión nos puede ayudar a formular mejores mensajes para, por ejemplo, provocar o promover un cambio utilizando como vehículo el lenguaje, pero sigue siendo un modelo, por supuesto. E incluso habría que decir que dentro del mismo modelo de la lingüística, como bien lo sabes, hay muchas versiones de la historia y muchas formas de explicarlo, ¿no? Pre-Chomsky, por poner el ejemplo de oro del campo, pre-Chomsky se tenían modelos muy diversos, distintos, algunos de ellos hasta extremos para explicar cómo adquiríamos el lenguaje, cómo funciona el lenguaje, cómo es que desarrollamos un discurso. Post-Chomsky, la idea cambió radicalmente. No solamente la propuesta de Chomsky empezó a guiar los estudios posteriores, sino también a guiar a los anti-Chomskys, ¿no? Los que estaban postulando que Chomsky estaba loco o equivocado al menos, ofreciendo, por supuesto, modelos distintos para explicar la misma cosa. Entonces, interesantísimo eso, ¿no? Es que, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, donde estamos es en un mundo de modelos intentando entender una realidad muy compleja, ¿no? Y esto, cuando hablabas de Chomsky, además, me venía a la cabeza eso que tanto habla Chomsky de la autodefensa intelectual, ¿no? Y retomo lo que te había dicho al principio, es decir, este mundo es un mundo donde todo el mundo nos intenta vender sus ideas, sí, como buenas, sí, y estamos muchas veces indefensos en el estudio de esas ideas, lo cual, cuando yo aprendí contigo y con Gabriel cómo argumentar, cómo vender, porque es vender ideas, sí, te das cuenta y en ese momento descubres la capacidad que puedes tener de ser persuasivo y sobre todo cómo te vuelves una especie de artista marcial de la autodefensa intelectual. Claro. Es decir, ahora también identificas cómo los otros intentan venderte cosas y cómo defenderte de ello. Sí. Y ahora lo que dices de la ley Mordaza es simplemente un ejemplo más de cómo te intentan vender ideas y cómo descubrirlas. Y eso yo creo que está muy bien hablar de pensamiento crítico, pero está mucho mejor tener un modelo claro de cómo utilizarlo, pensamiento crítico. Exactamente, y como dices, aprender el arte de la persuasión, por llamarlo de alguna manera, implica como efecto secundario, como beneficio subyacente, el arte de la detección, del arte de la autoexploración lingüística, por llamarlo de alguna manera. Y nos volvemos mucho más perceptivos, mucho más perspicaces, ¿no? En entender cómo alguien más, sabiéndolo o no, intenta vendernos algo. Y creo que va de la mano necesariamente. El desarrollar la habilidad para diseñar un buen mensaje lleva de la mano la habilidad para identificar buenos mensajes. El desarrollo de habilidades de persuasión lleva de la mano la habilidad para identificar mensajes que intentan persuadirnos. Y pienso que es también una de las razones por las que cualquier persona debería estar interesada en desarrollar esas habilidades, no solo para hacerlo, sino también, como dices, para defenderse intelectualmente de los mensajes que lo rodean, ¿no? Y más ahora. La pena para mí es ver cómo es una sociedad que desactiva el pensamiento crítico más que activarlo, sí, y lo ves muchas veces con los niños o las escuelas, etcétera, ¿no? Es decir, en vez de trabajar cómo podemos pensar de un modo mejor, muchas veces se critica y se persigue. Exacto. El que piensa diferente. Exacto. ¿No? Es el que piensa como la mayoría piensa bien, el que piensa divergentemente, ese está mal, sí, y está penalizado. Y no solo penalizado, sino que puede ser perseguido. Y sí, esto es de lo que estamos hablando. Exactamente. ¿No?
exactamente. Hablando específicamente del pensamiento crítico, habría quien argumentaría que no solo hay veces que es penalizado, es perseguido, sino también es simplemente obstaculizado, ¿no? No es promovido, es decir, pensando en las escuelas, no en todas las escuelas promueven en los niños el pensamiento crítico. No sé si pensando en que quizás más adelante se les voltee la enseñanza, ¿no? No sé si pensándolo de una forma un poco menos paranoica, y es simplemente la ignorancia la ignorancia acerca de cómo promover el pensamiento crítico. Hablo de las escuelas, pero también podría hablar de las familias y por supuesto de las sociedades en general, ¿no? Me parece, como dices, un momento clave en la historia de este planeta, y yo creo que algo que puede hacer una diferencia radical es justamente esto, que la gente piense críticamente. Veía yo un video del Dalai Lama. No soy yo muy fan del Dalai Lama, la verdad es que lo conozco poco, sé poco al respecto del tema, y sin embargo me llaman la atención algunas de sus declaraciones. Le preguntaban en una entrevista pública cómo le hacía para no enojarse, y de broma él comenzó diciendo que cuando él se enoja grita, y de hecho ahí enfrente de la gente hizo un grito, la gente le aplaudió el grito. Pero ya hablando en un son un poco más serio, la respuesta del Dalai Lama me parece sumamente interesante y relevante para nuestro tema actual, ¿no? El Dalai Lama lo respondió de muchas maneras, pero el común denominador de todas sus respuestas fue: piensa. Cuando te enojes, piensa en X, piensa en Y, piensa en Z. Lo explica de muchas maneras, y en todas ellas el común era pensar. Cuando hay gente allá afuera que hasta te lo penaría, ¿no? Que diría: no, cuando te enojes siéntelo. Y sí, tal vez sí esté bien sentirlo y romper una mesa y gritar, blasfemar, pero para resolver el enojo probablemente la respuesta esté también en ese pensamiento, ¿no? Es una especie de pensamiento crítico si lo extendemos el concepto, ¿no? Me llamó mucho la atención porque de verdad yo no esperaba una respuesta así del Dalai Lama. A lo mejor sí la espero de ti, la espero de Chomsky, ¿no? La espero de mí mismo, pero no la esperaba de un guía espiritual que muchos pensarían respondería de manera un poco más a corazón abierto, ¿no? A víscera partida. Yo creo, Mar, y para ir terminando ya con esta pequeña charla que tenemos, sí, hay una especie de movimiento cultural, no sé cómo decirlo, espiritual o lo que sea, o filosófico, donde se enaltece la intuición. Claro. En coaching, por ejemplo, el coach se deja guiar por la intuición, ¿no? Vas a cursos donde te tienes que dejar llevar por eso intuitivo que está dentro de ti y que te deja canalizarla, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, el ser analítico es algo que es contraproducente, porque se entiende el análisis como el análisis recursivo, cíclico, sí, el darle vueltas a las cosas sin ningún fin, cuando parece que lo bello, lo puro y lo intenso sea lo intuitivo, cuando la gente, desde mi punto de vista, no entiende que lo intuitivo es un conjunto de neuronas, claro, y procesos inconscientes que, si no se piensa, tienden a repetir la secuencia que más, digamos, está fijada en el cerebro. Sí. Tanto moverse por la intuición no necesariamente quiere decir aprender. Aprender para mí es cuestionarse las cosas. Sí. Al respecto, siempre que trato el tema de la intuición, me viene a la mente este libro que fue muy popular hace algunos años en Estados Unidos, no tanto en México, por ejemplo, no sé de este lado, llamado Blink, de un autor llamado Malcolm Gladwell. Este señor tiene una hipótesis curiosa precisamente al respecto de las decisiones espontáneas, ¿no? Las decisiones intuitivas que terminan siendo perfectas y que por algún lugar validarían la idea de que el análisis del que hablas, recursivo, perdedor de tiempo, en el que rumiamos sin necesariamente desembocar en un resultado efectivo, es mucho mejor, ¿no? Esta decisión espontánea es mejor. Y sin embargo, a pesar de que muchas personas se quedan con esa idea del libro,
yo cuando lo leí, al menos, no sé si estaba yo en alguna clase de iluminación tibetana, pero yo lo entendí de una manera un poco diferente, sobre todo recopilando los ejemplos que este señor pone en su libro. Me queda muy claro que en todos los casos, la persona intuitiva, le llamaré aquí intuyente, ¿no? La que intuye, es una persona experta en los campos, es decir, ya tiene una base de datos allá adentro que le permite llegar a esa decisión espontánea, cuasi mágica, ¿no? Y que evidentemente ya no hace necesario un análisis previo. Y yo creo que es muy importante considerar eso cuando se habla de la intuición, no como algo mágico y así que surge de la nada aparentemente y que solamente en momentos a veces hasta arbitrarios, sino que normalmente va precedido es decir, viene con la preexistencia de una base de datos, por llamarla de alguna manera, que facilita la aparición de estas decisiones sin pensar, de estas decisiones espontáneas. Me gusta el tema de la intuición en ese sentido y quiero creer, ¿no? En este caso quiero creer que la intuición es algo que se puede desarrollar y que el desarrollo comienza con la adquisición de conocimientos y de experiencia para hacer al menos más probable la decisión esa, la intuitiva, la espontánea, la súbita, ¿no? Es que para mí, y con eso yo te hago la última reflexión, es esta necesidad que tiene el ser humano del pensamiento mágico. Claro. ¿No? Y hay algo que se escapa de mi zona de control, por lo tanto eso me hace tener miedo porque no la controlo, porque no sé lo que no puedo predecir qué va a pasar, pero hay una extensión ortopédica a mi zona de control, a eso que creo que no controlo, que es el pensamiento mágico. Es si rezo, si la ley del secreto, o si simplemente me dejo llevar por mis ángeles o por mi intuición. Todo muy respetable, por supuesto, pero es una extensión de mi zona de control física, de la que yo sé dónde llego, ¿no? Y eso hace que las personas quieran creer, sin que yo esté diciendo que sea falso, sino que quieren creer, o queremos creer, que existe algo más allá. Sí. Que permite el efecto, ¿no? Sí. Y eso lleva a las personas a la anulación del pensamiento crítico, claro, ¿no? Porque son casi son antagonistas, sí, ¿no? Sí. Y llegas a escuchar cosas, la derivada de esto, además de la ley del secreto y del no sé qué, acaba siendo el cerebro no procesa la palabra no puedes utilizar la negación, no puedes utilizar la palabra por qué, ni el pero, ni el no sé qué, y empiezan a haber una serie de recetas, sí, no cuestionadas y no cuestionables, porque ya está establecido así, sí, y así debe ser. Exacto. Y para mí ese es el peligro, y una de las cosas que yo aprendí con Gabriel de principio fue que Gabriel lo bueno que tiene es que se lo cuestiona todo, ¿no? Y cuando te conocía a ti igual. Y para mí lo importante de la programación neurolingüística es que debería el programador neurolingüístico, el trainer, ser el primero que genere ese cuestionamiento de la propia herramienta en sus propios alumnos. En el momento en que el penelista tira de pensamiento mágico, estamos perdidos, sí, porque va en contra de lo que yo creo que debería ser la PNL. Claro. Y así como el modelo de la PNL lo vemos desde esa perspectiva, me incluyo en la opinión, debe haber modelos en donde se implica la otra perspectiva, ¿no? Esa perspectiva en donde se beneficie a la intuición, al pensamiento mágico, voy a hacer lo que mi corazón me dicte, y se haga a un lado, ¿no? el otro lado, ¿no? La otra forma de hacer las cosas. En ese sentido, quisiera redondear esta entrevista, o al menos esta participación en ella, pensando de la siguiente manera. Realmente creo que el peligro del pensamiento crítico es perder la fe, y el peligro de la fe es perder el pensamiento crítico. Vaya, creo que lo has cerrado perfectamente, y yo creo que son dos cosas que siempre digo, yo no sé si existen o no los ángeles, pero si me conviene pensar en ángeles, claro,
y creer, pues perfecto. Claro. Ahora, que eso no haga que no me cuestione las cosas. Exacto. ¿no? Oye, Omar, ha sido un placer. No. Siempre lo es hablar contigo Sí. desde que te conocí y lo sigue siendo. Muchísimas gracias. Mañana tienes curso, que te vaya Sí. muy bien. Sí. Y bueno, espero que a la gente que haya escuchado esta entrevista y la haya visto, que haya disfrutado tanto como he disfrutado yo. Muchísimas gracias, Omar. Gracias a ti, Xavi. Un placer.